Por aquí. Que después que cuando se acaban canciones, los niños van a cantar, porque hay que quitar todas las cosas del niño. I was going to also try to move this too, so you can see it. I was going to like put it back. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Olivar. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar cantando al Munotá. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y pa' su santa grey, y pa' su santa grey, y pa' su santa grey. Al mundo paz del Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder, a las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y pa' su santa grey, y pa' su santa grey, y pa' su santa grey. ¿Os podéis sentar? Y hoy la lectura la va a traer Elisa. Buenos días. Vamos a leer hoy en 1 de Juan 2, 28 al 3:10. Los versículos van a aparecer en las pantallas, pero también tenéis Biblia debajo de los asientos por si queréis buscarlo. 1 de Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no os alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Te doy muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí, Señor, de poder alabarte. Te pido que tú nos ayudes a hacerlo desde corazones puros, totalmente enfocados en ti, Señor. También te pido por la predicación después, para que todo sea según tu voluntad, sean tus palabras, Señor. Y te pido también por el tiempo de comunión que tendremos después, Señor, para que todo sea para tu gloria. Gracias por este día que tú nos has dado y gracias porque tú sigues teniendo paciencia con nosotros y nos vas dirigiendo y nos enseñas tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a poner de pie una vez más. Vamos a cantar el Dios poderoso. Por la gracia que Dios mostró a los que están en tinieblas, su luz brilló, resplandeció, la piedra angular nació. Un hijo nos es dado, un niño nace hoy, Dios poderoso, grande en amor, se encarnó, la muerte venció, resucitó y mi culpa llevó. Santo es el Señor. Libertad nos dio el Salvador, dio el poder del pecado, su gracia nos rescató, no hay más condenación. Un hijo nos es dado, un niño nace hoy, Dios poderoso, grande en amor, se encarnó, la muerte venció, resucitó y mi culpa llevó. Santo es el Señor, santo es el Señor. Mi alma hoy gloria da al Señor, solo en Él yo me gozaré, confiaré en su eterno amor. Mientras viva yo le cantaré. Mi alma hoy gloria da al Señor, solo en Él yo me gozaré, confiaré en su eterno amor. Mientras viva yo le cantaré. Dios poderoso, grande en amor, se encarnó, la muerte venció, resucitó y mi culpa llevó. Santo es el Señor. Dios poderoso, grande en amor, se encarnó, la muerte venció, resucitó y mi culpa llevó. Santo es el Señor, santo es el Señor.
pecado y en soledad, sin esperanza, sin identidad. Tu misericordia el camino abrió, la muerte venciste y por ti vivo estoy. Huérfano fui, ahora tu hijo soy, me redimiste, me diste perdón, quitaste el lamento de mi corazón, la muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Me dio libertad, mis cadenas rompió, su fidelidad mi vergüenza quitó, su sacrificio mi deuda borró, la muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. El Salvador fue colgado en la cruz, sombra y tinieblas cubrieron su luz. Se levantó, Cristo resucitó, la muerte venciste y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi interior, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí, nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Somos libres por la eternidad, los redimidos a ti cantarán. Somos libres por siempre, amén. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Somos libres por la eternidad, los redimidos a ti cantarán. Somos libres por siempre, amén. La muerte venciste y por ti vivo estoy. La muerte venciste y por ti vivo estoy. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir
guarda en la tentación, sabiduría me da. Bancar a los hambrientos, y a esclavos libertad. Y que tal alma pobre, ven háblame, Señor. Nuestra Cristo, nuestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Nuestra Cristo, nuestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Lo puedes sentar. Y ahora, antes de pasar a la predicación, van a venir los niños delante y han preparado una canción especial. Buenos días. Los niños han preparado algo con mucha ilusión y muchas ganas. Vamos a poner la letra en la pantalla. Que no cantéis al principio, ¿vale? Vamos a animarlos a ellos que canten, pero la última estrofa que van a cantar, Noche de Paz, si queréis animarlos y cantar con ellos, podéis, ¿vale? Bienvenidos. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz. Venga luz de alma, niñito Jesús, brilla la estrella de tu alma, brilla la
rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Qué bendición, ¿no? Ver a los niños cantar, presentar algo, trabajarlo fuerte. Ahora los niños pueden ir a su clase con hermana Sonia, que está ahí esperando a vosotros salir. Pues tenemos muchas visitas hoy y queremos conocer a todos vosotros, los que son nuevos hoy. Pero tenemos dos visitas que quiero mencionar en este momento. Tenemos a Néstor, que está ahí, que es un misionero, aunque todavía no estás en el campo misionero, ¿no? Un misionero argentino, pero está pensando en servir a Dios o en la India, ¿no? O aquí, no, en Marruecos, es lo que me has dicho, Alberto. ¿Cuánto tiempo pasaste en India? 10 días. Ahora. 10 días. ¿Y ahora va a pasar cuánto tiempo aquí en España y luego bajando a Marruecos? Ya estuvimos en Marruecos. Ah, ya estuviste. Ya estuvimos una semana en Marruecos y ahora estamos por volver a Argentina. Vale, pues debemos orar por Néstor y su familia, porque tomar esa decisión es algo muy importante en su vida y sabemos que Dios va a usar esa familia de una forma grande en alguno de esos dos sitios, ¿vale? Entonces, orar por ellos. También tenemos a Alberto Puente, que ha venido de muy lejos, de Sevilla. Es uno de los pastores en la Iglesia Bautista Fe en Sevilla, en Nervión. Bueno, ¿es considerado Nervión donde estáis ahora? Vale, están en Nervión. Su hermano es el otro pastor que está ahí. Luego tienen algunos ancianos que están con ellos y están formando ancianos ahí. Es una iglesia que ha sido una bendición para nosotros personalmente como familia, y como iglesia ha sido de mucha bendición porque han apoyado a esa iglesia desde el principio. Entonces damos muchas gracias a Dios por la obra de Alberto y su familia, también de su hermano y también de la Iglesia Bautista Fe ahí en Nervión. Entonces, cuando me dijo que quiere venir para pasar tiempo con nosotros, he dicho pues quizás quieres un poco de descanso porque predicas mucho, pero si estás dispuesto, me gustaría que predicas aquí para que Él pueda bendecirnos con la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Entonces me ha dicho, pues sí, Justin, estoy dispuesto. Entonces Él va a venir ahora para traer el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, Alberto, adelante. Muy bien, pues es una bendición estar aquí en esta mañana. Mi intención era venir, disfrutar de vuestro compañerismo, pero el sentimiento era mutuo. Decía, Justin trabaja mucho y ¿por qué no darle un descanso, ¿no? Así que nos alegramos de estar aquí. Mi esposa no puede estar aquí porque nuestra hija Lidia se puso mal ayer y tenía muchas ganas de estar con vosotros, pero bueno, el Señor lo ha querido así. Y hoy vamos a estar en 1 Juan capítulo 2, versículo 28 al 3:10. Ya lo ha leído una hermana, la hermana Isabel. Pero este texto es muy interesante. La razón por la que empezamos en el 2:28 es porque realmente creo que el capítulo 3, o mejor dicho, el número 3 en el capítulo es un estorbo, porque estoy convencido de que el pensamiento de Pablo comienza en el 2:28, y ahora os explico el por qué. Pero este texto realmente es una especie de prueba de paternidad, ¿vale? Es un texto muy interesante. Muchas veces, especialmente cuando voy al norte de España, de donde es mi padre, y estoy con mis tías, estoy con las primas de mi padre, estoy con mi abuelo, etcétera, etcétera, rápidamente, sin yo decir mucho, aunque sean familiares muy lejanos, me dicen, oye, te pareces un montón a los Puente.
específicamente a mi padre, a Alberto Puente Cacho es mi padre, Alberto Juan Puente Cacho, para diferenciarlo de mí, por tu forma de hablar, por tu forma de ser, por mi físico, especialmente mi estatura. La gente rápidamente, este tiene que ser un puente, ¿no? Es inevitable, soy hijo de Alberto Puente Cacho, lo dice mi DNI, lo dice mi físico, lo dice mi forma de ser, etcétera, etcétera. Y en 1 de Juan encontramos algo muy parecido, y es que si eres un hijo de Dios, te vas a parecer a Dios. Incluso la palabra nacido de Dios aparece varias veces. Nacido de Dios, hijo de Dios, tiene sentido, ¿no? Y ahora mismo estáis en una serie de advientos sobre Dios con nosotros. Y bueno, intentando encajar el sermón que prediqué el domingo pasado con vuestra serie, hice aquí un pequeño acto de circo para intentar encajarlo, y creo que tiene mucho sentido. Es decir, si Dios es tu Padre, Dios está en ti, ¿vale? Esas palabras son sinónimas en la Biblia. Si Dios es tu Padre, Dios está en ti. Pero lo que vamos a ver aquí, en este texto, es que tú puedes decir que Dios es tu Padre, pero la prueba de paternidad es tu relación con el pecado. O sea, tú puedes decir, tú puedes gritar, tú puedes anunciar, proclamar, Dios es mi Padre, Dios está en mí, pero como veremos en el texto, hay una especie de prueba de paternidad que es tu relación con el pecado. ¿Por qué quiere decir esto el apóstol Juan en esta sección de la carta? Pues había un grupo de falsos maestros llamados los gnósticos, ¿vale? Estos gnósticos, en términos simples, enseñaban que la vida cristiana se trataba de alcanzar una especie de conocimiento supremo o sublime, ¿no? Era un cristianismo, para ponerlo en términos entendibles, muy teórico, ¿no? De conocimiento. Y Juan no está de acuerdo con estos gnósticos. Él dice que la forma en la que sabemos si somos hijos de Dios, la forma en la que sabemos si Dios está en nosotros, es no a través de el alcanzar este entendimiento sublime, inalcanzable, sino a través de cosas mucho más simples, como por ejemplo, amar a los hermanos. Esa es la prueba de paternidad a través de la cual podemos saber que Dios está en nosotros, que Dios es nuestro Padre. Y lo hace a través de la carta. La palabra sabemos aparece un montón de veces. Y particularmente en el capítulo 3 de 1 de Juan y el 2, 28 al 29, Juan nos dice que podemos saber si somos hijos de Dios, si Dios está en nosotros, a través de dos acontecimientos que, casualmente, estamos celebrando ahora, que es el Adviento. ¿Qué hacemos en el Adviento? En primer lugar, anticipamos la segunda venida de Jesús, ¿no? Es la primera parte del Adviento. Y ahora, esta noche, mañana mismo, celebraremos ¿el qué? La primera venida de Jesús. Algunas canciones, incluso una que hemos cantado hoy, Al Mundo Paz, ¿sí? ¿O lo he soñado? Sí, bien. Incluso la canción Al Mundo Paz dice esto: al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. ¿De qué venida está hablando, músicos? De su primera venida. Pero después la otra estrofa dice: al mundo paz, el Salvador en tierra reinará. Al mundo paz, Él gobernará con gracia y con poder. ¿De qué venida está hablando? La segunda, ¿vale? De eso se trata el Adviento, de anticipar la segunda venida y celebrar la ya venida. Y hoy quiero ver cómo estos dos eventos son la prueba de paternidad sobre cómo podemos saber si somos hijos de Dios. Nos ayuda a saber si somos realmente hijos de Dios o, de lo contrario, somos hijos de ¿quién? Dice Juan. Del diablo. Palabras fuertes, pero palabras bíblicas. Entonces, veamos en primer lugar el primer evento, que es la segunda venida de Jesús.
del versículo 2:28 al 3:3. Lo que nos va a decir este texto es que la segunda venida de Jesús llama a los hijos de Dios a la purificación del pecado. Es decir, si tú dices ser hijo de Dios, si tú dices que Dios mora en ti, te purificarás del pecado a medida que piensas en la segunda venida de Jesús. Mira cómo lo dice Juan, 2:28 al 3:3. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, ¿de qué está hablando allí? Segunda venida, ¿no? Tengamos confianza para que en su venida, una vez más, segunda venida, no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él, es hijo de Dios. Capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, nacidos de él. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Una vez más, apuntando a la segunda venida. Pero sabemos que cuando él se manifieste, segunda venida, seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, si eres hijo de Dios, si Dios está en ti, la prueba de paternidad es que te purificarás de tus pecados a medida que miras hacia adelante a la segunda venida de Jesús. Juan comienza este argumento diciendo algo interesante. Dice, la segunda venida de Jesús vendrá y somos llamados ¿a qué? A permanecer en él. A permanecer en él para no ser avergonzados. Permanecer en él, como leeremos más adelante, es vivir sobre esta tierra no practicando el pecado. Ahora os explicaré qué diferencia hay entre practicar el pecado y como cristianos pecar. Pero permanecer en él esencialmente significa, si tú permaneces en Jesús, evidentemente vas a estar alejado del pecado. Es obvio, ¿no? Si practicamos el pecado, ¿qué estamos haciendo? Alejándonos de Jesús. Entonces lo que dice Juan es, permanece en Jesús, para que cuando el Señor vuelva, no seas avergonzado. Para algunos, la venida de Jesús va a ser como la recogida de los niños en las puertas del cole, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez que vais a recoger a los niños al colegio y en cuanto los ves salir de la puerta del cole, sabes exactamente cómo se han portado. Me pasa. Yo, a Sergio y Ana, ellos van al colegio por su cuenta en autobús, entonces no tengo la oportunidad de ver esta dinámica, pero con Santi sí, todos los días le recojo y en cuanto veo su mirada, en cuanto veo cómo viene hacia mí, sé exactamente cómo se ha portado. Si viene cabizbajo, dando patadas a las piedras en el suelo y no tiene muchas ganas de hablar. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo ha ido el cole? Bueno, nada. Sé que algún parte, algo ha pasado. Algo ha pasado. Ahora, si viene corriendo a toda velocidad y me abraza, digo, este hombre está a punto de decirme que un 10, un sobresaliente habrá sacado, ¿no? Y la idea que creo que nos presenta aquí Juan, es que cuando Jesús vuelva a por nosotros, Él viene a recogernos. Y la pregunta es, ¿cómo irás a Él? ¿Irás corriendo porque has permanecido en Jesús? ¿O estarás cabizbajo porque has estado muy cerca del pecado? Y es en medio de este argumento que vemos lo que nos dice en el versículo 1. De repente Juan nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Creo que cuando hablamos de la relación del Hijo de Dios con el pecado, es fácil
caer en una especie de legalismo o moralismo, ¿no? Es fácil ahora mismo, cuando hablamos de esto, si eres hijo de Dios, ¿cuál es tu relación con el pecado? Es fácil quitar nuestra mirada de lo que Dios ha hecho y poner nuestra mirada en lo que yo he hecho, ¿no? Y sabemos que ese no es el mensaje completo del Evangelio. Juan nos recuerda que somos llamados hijos de Dios, ¿por qué? En este primer versículo. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Solo podemos permanecer en Jesús, solo podemos ser hechos hijos de Dios. Dios permanece en nosotros por el amor del Padre. Y es importante recordar esto en medio de este primer argumento de Juan. Si tú eres hijo de Dios, es por el amor del Padre. Que no se te olvide. Tú no puedes ser hijo de Dios aparte del amor de Dios. Es como, para poneros un ejemplo, es como si yo hoy decido ser hijo del rey Felipe VI. Hoy yo decido, a partir de hoy voy a empezar a comportarme como el hijo del rey Felipe VI. ¿Podéis imaginar? Hoy voy a llamar a un sastre que me haga ropa de la realeza. Mañana voy a acercarme a una granja de por aquí, a un establo, y comprarme unos caballos y una carroza. El día 31 me voy a poner enfrente de una cámara y en Facebook Live y en TikTok voy a dar un discurso a toda la nación. Voy a empezar a actuar como el hijo del rey Felipe VI, ¿no? Y bueno, incluso el día 1 de enero voy a ir al Palacio de la Zarzuela y me voy a meter ahí dentro como si yo fuese el hijo del rey. ¿Sabéis dónde voy a dormir esa noche? Sí, en el calabozo de Pozuelo de Alarcón, ¿vale? Que lo mira por Google, es la comisaría más cercana al Palacio de la Zarzuela. Es ridículo, ¿no? Pensar que yo puedo hacerme hijo de Dios simplemente por mi esfuerzo o porque yo voy a dejar de ser como un plebeyo y voy a empezar a comportarme como alguien de la realeza, ¿no? Juan nos recuerda, somos hijos de Dios simplemente por el amor del Padre, no por ningún esfuerzo que tú hagas por alejarte del pecado. Este es el mensaje del cristianismo que nos distingue del resto de las religiones. John Owen, un pastor inglés de los años 1600, lo dice de esta manera, dice, y lo he parafraseado para que sea más entendible, ¿vale? El alma y sustancia de toda falsa religión, ¿vale? El alma y sustancia de toda falsa religión es matar o deshacerse del pecado por mi propia fuerza, mi propia invención y mi propia justicia. Tú no puedes, simplemente por tu esfuerzo, deshacerte de tu pecado. No puedes. Muchos que estáis aquí, estáis precisamente aquí porque lo habéis intentado purificaros por vuestra cuenta y habéis visto que no podéis. No puedes por tu cuenta hacerlo. Lo único que nos puede limpiar, nos puede purificar, es a través de lo que Dios hizo por amor por nosotros. Y es fácil caer en esta trampa, ¿no? Y es la trampa de todas las religiones. De esto se trata el Islam, el budismo, y es el error en el que caen muchos católicos y muchos evangélicos. El simplemente voy a intentar llegar a ser hijo de Dios deshaciéndome del pecado por mi propio esfuerzo, y tú no puedes. Ser hijo de Dios es algo que solo Dios puede hacer por su amor. Él te hace nacer de su familia y sabes que has nacido de la familia de Dios cuando el arrepentimiento y fe brota de ti, y eso es lo que cambia tu naturaleza y te da una nueva identidad. No hay otra manera. Así que no salgas aquí pensando, voy a empezar a esforzarme un poquito más para ser hijo de Dios, porque no puedes. Solo el amor de Dios puede hacer nacer de nuevo a un pecador a la familia de Dios. Y si tú tienes esta
este nuevo nacimiento tienes esta esperanza, ¿no? ¿Y cuál es nuestra esperanza para aquellos que hemos nacido a la familia de Dios? Tenemos la esperanza de que un día seremos como Jesús, sin pecado. Sin pecado. El día, o sea, si tú has nacido de la familia de Dios, a la familia de Dios por amor de Dios, tú tienes esta esperanza. Cuando Jesús vuelva, tú serás como Él, sin pecado. ¡Qué maravilla! Lo vemos durante todo el texto. Jesús no tiene pecado y cuando Él vuelva, los hijos de Dios tampoco lo tendrán. ¡Qué consuelo!, ¿no? ¿Y esto a qué impulsa al Hijo de Dios? Lo dice el versículo número 3, a purificarse de la impureza del pecado. O sea, un día yo voy a ser puro tal y como Jesús es puro. Y por ende, me purifico hoy por la realidad futura de que un día seré puro. Y esta purificación ocurre cuando confesamos el pecado a Dios, a nuestros hermanos, cuando exponemos el pecado a la luz, cuando aplicamos el perdón de Dios a nuestro pecado. Pero vivo esa pureza hoy porque cuando Jesús vuelva seré puro como Él es puro. Así sabemos que somos hijos de Dios. Pero veis, una vez más, cómo lo que somos, nuestra identidad, hijo de Dios, determina nuestra naturaleza, especialmente hacia el pecado. ¿Cómo actúo? No me purifico del pecado para que un día obtenga la identidad de ser hijo de Dios. Todo lo contrario, como soy hijo de Dios, como he sido adoptado, como he nacido de Dios, y como un día seré puro como Jesús, me purifico del pecado. Esa es la prueba de paternidad. Cuando no me purifico del pecado, vivo en contra de mi identidad de hijo adoptado y amado. Porque cuando no me purifico del pecado, no me estoy pareciendo a mi padre. Cuando vivo en pecado, estoy dejando que el pecado determine mi identidad. El pecado está determinando mi naturaleza. En vez de hacer lo contrario, en vez de recordar al pecado que mi identidad principal ya no es pecador, sino hijo de Dios. Y es fácil caer en esto, ¿no? Caer en esta mentira de que he pecado como hijo de Dios y como que ese pecado se convierte en mi identidad. Pasa con diagnósticos, ¿no? A veces nos diagnostican, sean enfermedades físicas, condiciones mentales, ¿no? La semana pasada leí un libro, se llama Descripciones y Prescripciones, una perspectiva bíblica sobre los diagnósticos psiquiátricos y los medicamentos. Un libro muy interesante, a día de hoy con tanta confusión, ¿no?, que hay sobre esto. Y el libro es escrito por un consejero bíblico del CCF. Si habéis leído libros de Paul Tripp, es de la mismo grupo de consejería bíblica. Y él advierte en este libro, el doctor Michael Emmett, advierte a cristianos de algo. Dice, cuando eres diagnosticado, el peligro es hacer de ese diagnóstico tu identidad y, por ende, el impulso y justificante de todo lo que haces. Lo habéis escuchado, ¿no? Incluso se convierte como un escudo para no hacer determinadas cosas. No, ahí no puedo ir porque tengo TOC, ¿no? Soy hipocondriaco. No, yo no voy al médico. O sea, tu diagnóstico se convierte en tu identidad. Te dice lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Y el doctor Emmett anima a los cristianos, en estas circunstancias tan particulares, a abrazar su principal identidad, que es ¿qué? Hijo de Dios. Y con el pecado podemos hacer lo mismo, ¿no? Bueno, es que soy lujurioso. No puedo evitar mirar al sexo opuesto con lujuria. ¿En serio? Soy codicioso, crecí pobre, ahora tengo mucho dinero y no puedo evitar el consumismo. Estás dejando que el pecado te defina.
recuerda, tu primera y verdadera identidad es: mi Padre Celestial me ha adoptado como hijo, tengo la esperanza de que un día Jesús volverá y ese día Dios me hará como Jesús, puro, y es entonces cuando mi presente identidad, hijo de Dios, y mi futuro estado, puro, me impulsa a purificarme hoy del pecado. Y así sabes realmente que eres un hijo de Dios, que Dios está en ti. Entonces, en esa temporada de anticipar la segunda venida, en esa temporada de celebrar que Jesús ya ha venido, te animo a preguntarte si tú tienes esta esperanza de que Jesús va a volver y, paralelamente, eso significa que tú vas a ser hecho puro, estás ahora viviendo en purificación del pecado. Estás purificándote de la lascivia, del rencor, del pecado sexual, del orgullo, de la murmuración, de la calumnia. Ese pecado no es tu identidad si eres hijo de Dios. Dios, por amor, te ha hecho nacer a la familia de Dios para que ahora vivas y seas hecho puro como Jesús. Así que empieza hoy a actuar en base a tu identidad de hijo de Dios y en base a esta futura esperanza de que un día serás puro como Jesús, purificándote de tu pecado presente. Y es así como la segunda venida nos ayuda a saber si somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo nos ayuda la primera venida? Lo vemos del versículo número 4 al 10. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, ¿a qué nos apunta eso? Primera venida, ¿no? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, primera venida, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, si la segunda venida de Jesús nos llama a los hijos de Dios a la purificación, la primera venida de Jesús nos llama a los hijos de Dios a simplemente no pecar. Ahora nos metemos en detalle. Pero recordemos que celebramos la Navidad, celebramos la primera venida por un simple hecho, que nos dice el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Cristo tuvo que venir porque cada uno de nosotros que estamos aquí sentados hemos roto la ley. Y por eso Dios se hizo hombre, naciendo en un pesebre, viviendo una vida perfecta, muriendo en la cruz, a pesar de no haber pecado. ¿Para qué? Para que los que tengan pecado puedan quitar el pecado. Esa es la razón de Navidad. Ese es el centro del Evangelio. Es lo que nos impulsa a vivir alejados del pecado y permanecer en Jesús. Dios se hizo hombre para quitar el pecado. Y ahora, aquí es donde algunos han metido la pata durante el transcurso de la historia y dicen que si eres un cristiano no puedes pecar. Algunos enseñan que puedes llegar a un punto en tu santificación donde ni siquiera deseas el pecado y no hay pecado en ti, ¿no? La santificación perfeccionista esta. Eso es un error. Juan ya nos ha aclarado que esto en el capítulo 1, cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice Juan? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y anima al creyente a que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Entonces, el mismo contexto de la carta nos indica que cuando hablamos de lo que dice este texto no es que dejamos de pecar, sino que dejamos de practicar el pecado. Y el practicar el pecado es vivir en pecado sin confesión, sin arrepentimiento, sin purificación. Pecas y pecas sin remordimiento alguno. Esa es la práctica del pecado. En cambio, como vemos en la carta, el creyente lo que hace es, cuando peca, se purifica del pecado, confesando el pecado, trayendo el pecado a la luz, trayéndolo a manifiesto a Dios, trayéndolo a manifiesto ante la congregación, ante hermanos. Ese es el no practicar el pecado. Y Juan confronta en esta sección, con palabras duras, a aquellos que dicen ser hijos de Dios, pero que no se parecen a su Padre. Dice, si has nacido de Dios, vivirás una vida donde el pecado no es practicado, sino es purificado. Es decir, ser hijo de Dios, decir que tu identidad es hijo de Dios, pero tu vida es una de no purificación del pecado, no quitar el pecado, es una contradicción. Y lo hace con una confrontación fuerte. Dice, si practicas el pecado en vez de purificar el pecado, entonces tu naturaleza no es la de un hijo nacido de Dios. Dios no es tu padre, y si Dios no es tu padre, entonces ¿quién es tu padre? Y en esto no hay huérfanos. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. Recuerdo hace unos años leí un artículo donde, muy triste, una pareja británica de piel blanca se casan y era uno de estos casos donde justo a las 6 semanas se enteran que la mujer está embarazada. 9 meses después la mujer da a luz y resulta que tienen un hijo con un tono de piel bastante más oscuro de lo que es genéticamente posible, ¿vale? En ese momento, cuando la madre vio que el hijo no se parecía al padre, la madre confesó que la noche anterior a la boda, en la despedida de solteras, ella se había acostado con un hombre de ascendencia africana y tuvo que confesar al padre o al esposo que ese realmente no era su hijo. Evidentemente hicieron la prueba de paternidad y lo que había confesado la mujer era cierto. Lastimosamente el hijo no se parecía al supuesto padre y por tanto no era su hijo. Y con nuestra identidad, ser hijo de Dios, pasa lo mismo. Tú puedes afirmarlo, gritarlo, decirlo, soy hijo de Dios. Pero si tú no te purificas del pecado y no quitas el pecado de tu vida, la prueba de paternidad dice que realmente no eres hijo de Dios. Eres hijo del diablo. Si practico el pecado, no hay confesión, no hay perdón, no hay purificación. No me parezco a Dios. Me parezco al enemigo. Entonces, si practicas el pecado, sea cual sea, ¿vale? No hablo solamente de pecados escandalosos, públicos, ¿vale? Que a veces pensamos simplemente en el pecado sexual, la fornicación. No hablo de odio hacia el prójimo, orgullo, insumisión hacia otros. Si tú practicas el pecado sin purificación, sin confesión, sin arrepentimiento, tienes la naturaleza del diablo y es inconsecuente con el mensaje de la Navidad. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo vas a decir que abrazas el Evangelio? Abrazas el mensaje que anuncia que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo cuando las obras del diablo no han sido deshechas en tu propia vida. ¿Cómo vas a celebrar el nacimiento del Hijo de Dios que vino a quitar el pecado del mundo cuando el pecado mora en ti, sin confesión, sin purificación? Una vez más, la prueba de paternidad dice que tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Así que hoy, si estás aquí y dices, wow, soy un hijo del diablo, mi naturaleza lo dice así, te animo a orar a Dios y a pedirle que por gracia te haga un hijo suyo. Si tu reacción ahora a ser confrontado con esto es, wow,
necesito un Salvador. Yo no puedo hacerme hijo de Dios por mi esfuerzo. Lo he intentado purificarme, no he podido. Necesito un Salvador, necesito que Dios me salve. Evidentemente, Dios quiere hacerte un hijo tuyo. Te animo a creer en el Evangelio. En cambio, si vives una vida donde el pecado es purificado a través de desechar el pecado, exponiendo el pecado a la luz, confesando al Señor el pecado, incluso a otros, aplicando el Evangelio en tu propia vida, agarrándote a la realidad que Cristo vino para quitar mi pecado y un día volverá para hacerme completamente puro, entonces tú puedes saber en mayúsculas, en negrita, subrayado, que eres hijo de Dios a través del gran amor del Padre. Eres hijo de Dios y te pareces a tu Padre. Así que, hijo de Dios, celebra la primera venida recordando que Jesús ya ha venido a quitar tu pecado. Y celebra la segunda venida anticipando que un día Dios te hará como Él, completamente sin pecado. Allí sí que no habrá ningún deseo de pecar. Purifícate y quita el pecado de ti en esta Navidad. Como dice la canción, al mundo paz, el Salvador supremo reinará. Ya es feliz el pecador. Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Hoy, si eres hijo de Dios, puedes celebrar esta canción. Oremos. Padre amado, gracias por este texto de Primera de Juan. Gracias porque, Señor, podemos saber con plena certeza que somos hijos de Dios. Y, Señor, lo sabemos no solamente porque lo creemos, tu palabra nos lo dice, que a través del gran amor del Padre podemos ser llamados hijos de Dios. Qué gran bendición el saberlo porque tu palabra lo dice. Pero, Señor, un evangelio tan grande, cuando es abrazado, va a dar muestras externas, específicamente con nuestra relación con el pecado. Cuando el evangelio es abrazado, nuestra naturaleza también es transformada. Recibimos una nueva naturaleza, una naturaleza ajena que no es nuestra, es tuya. Y lo que dice el apóstol Juan es que si hemos recibido esta nueva naturaleza, si hemos recibido esta nueva identidad, hijo de Dios, nos purificaremos del pecado y quitaremos el pecado de nuestra vida en base a la segunda y primera venida de tu Hijo. Y Padre, te pido por creyentes que están aquí hoy, que están viviendo esta identidad, no perfectamente, porque todos, Señor, pecamos, pero sí, Señor, que a medida que pecamos, nos purificamos del pecado, confesándolo, aplicando el perdón inagotable que hay en ti, sacándolo a la luz, exponiéndolo a la luz, Señor. Así que si hoy estás aquí y has creído este evangelio, te animo a celebrarlo. Y Padre, también te pido por aquellos que, como ya he dicho, han pensado, incluso han estado convencidos de que ellos podían deshacerse de su pecado por su propio esfuerzo. Pensaban que simplemente determinando llegar a ser hijos de Dios, alejándose del pecado, iba a hacerles hijos de Dios. Señor, que hoy, como ya he hecho esta invitación, te imploren y oren para que, Señor, por tu amor y gracia, tú les hagas hijos de Dios. Y sabemos, Señor, que si tienen ese deseo, indudablemente, tú los has hecho nacer, Señor. Así que, Padre, te pido, por favor, que obres en los corazones de aquellos que se han creído la mentira del diablo, que nosotros nos podemos hacer hijos de Dios por nuestro propio esfuerzo. Y que hoy celebren la Navidad, celebren este Adviento, con la certeza de que un día Jesús volverá para hacerles puros y que Jesús vino para quitar el pecado de ellos. Así que, Señor, gracias por estas palabras, que no solamente pensemos en ellas ahora, sino mañana, en el día de Navidad, que celebremos este gran evento que fue la entrada de Dios al mundo para quitar nuestro pecado. Gracias, Padre, una vez más. Gracias por tu amor tan grande.
y te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar Considera aquel. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré con los ojos en Jesús. Considera que hasta lo más profundo se humilló. Considera que despreció vergüenza y dolor. Considera que el peso del pecado soportó. Considera que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré con los ojos en Jesús. El Cordero y León, el pecado y la muerte venció, el mediador, eterna paz, intercede ante el trono celestial. El autor consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor. El principio y final, por los siglos de los siglos reinará.
prosigo por el gozo que hay delante, correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo por el gozo que hay delante, correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Os podéis sentar. Muchísimas gracias al hermano Alberto, que ha venido a compartir la palabra de Dios. Lo bueno es que no compartimos nuestras opiniones, compartimos lo que es la verdad. En esta fecha, ahora mismo es una buena fecha para dar un regalo, ¿no? Y qué mejor regalo que el que no te cuesta nada. Muchas veces nos ponemos a pensar y decimos, ¿qué puedo regalar? Creo que cada uno de los que estamos hoy presentes aquí, cuando estemos delante del Señor, nos pregunten, me han ofrecido el regalo. ¿Qué has hecho con el regalo que se te ha ofrecido? Quiero tomar la oportunidad, así como he escuchado de un buen hombre, dice que si no hay oportunidad, créala. Así que, como todos saben ustedes, si ustedes ven debajo de los asientos, hay Biblias. Es la palabra de Dios, es la verdad, no es nuestra palabra. Quiero que juntos vayamos y aquellos hermanos que están al lado de personas que quizás no conocen la palabra de Dios, búscalo. Te van a ayudar a buscarla. Vamos a ir un momentito a Juan 3:16. No te sientas con vergüenza, si no la encuentras, pregunta. Seguramente habrá personas, hermanos, al lado que te van a indicar la palabra del Señor. Nos vamos a tomar un poquito de tiempo, no hay prisa, el pavo puede esperar. ¿Lo hemos encontrado? ¿Sí? ¿Te han ayudado? ¿Sí? Vamos a leer del capítulo 3, versículo 16 al 21. Capítulo 3, versículo 16 al 21. Así como decía nuestro hermano Alberto, esa paternidad, cómo te identificas. Si hoy mismo coges un espejo y te miras, ¿con qué paternidad te vas a identificar? Capítulo 3, Juan, capítulo 3, del 16 al 21. Esto no es el bingo, ¿eh? Muchos están esperando en línea, ¿no? De la palabra del Señor. ¿Vale? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Lo bueno es que cada uno de nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. ¿Sí? Es su palabra. Y lo que voy a leer es su palabra, no es mi palabra. Dice así, y pon los ojos en la palabra del Señor y verás
que Él habla en su palabra. Juan 3, 16 al 21. Vamos a seguir. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este es el regalo que los hermanos podemos darte. La Iglesia Bautista del Olivar podemos regalarte. Quizás hay una pregunta que retona a tu cabeza y dirás: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para pertenecer, para ser hijo? ¿Qué debo hacer si con mis propias fuerzas no lo puedo hacer? Tanto tiempo, 50, 40, 20, 30, 100 años. Dios da oportunidades. Y es una gran bendición. Hoy puedes obtener el regalo. Si no sabes cómo obtenerlo, acércate a algunos hermanos de aquí. Tenemos tiempo, no hay problema. El mejor regalo te lo queremos dar, y es Cristo. No somos una religión, no somos personas perfectas, somos personas imperfectas, siguiendo la perfección, Dios. Y queremos ser su hijo día y sus hijas día tras día. Dicho esto, compartido este es mi mejor regalo que puedo compartir contigo. Ojalá lo hubiesen hecho conmigo antes que pasara muchas otras cosas, pero bueno, llegó el regalo cuando tenía que haber llegado. Y esa es una gran bendición. Ahora vamos a compartir los anuncios, ¿vale? Tenemos anuncios en la iglesia, ¿vale? Tenemos, bueno, yo siempre me involucro, no sé por qué, pero bueno, que yo me considero joven todavía, aunque parezca un poquito mayor, pero bueno. Los últimos domingos de cada mes quedamos para almorzar juntos y estudiar la palabra de Dios. Eso lo hacen los jóvenes, ¿vale? Que se la pasan muy bien, almuerzan, cenan, juegan, pero independientemente de todo esto, se comparte la palabra de Dios, ¿vale? Porque para jugar y quedar a cenar lo podemos hacer en cualquier otro momento, pero el hecho es de recibir un alimento, más que nada los jóvenes, y en este caso los mayores que están impartiendo lo que es la palabra del Señor. Y es un buen estudio que harán seguramente en la casa de Justin y Gray. El miércoles seguimos estudiando el Padre Nuestro con el hermano César, que nos está dirigiendo un estudio con respecto al Padre Nuestro. Estamos a las 7:30 aquí. Te voy a volver a repetir, no tengas excusa. Gracias a Dios todos disponemos de un coche, lo ponemos para el servicio, y si no puedes venir, te comunicas con alguno de los hermanos, nos organizamos para recogerte y llevarte, ¿vale? Así que no te preocupes por eso. Comemos todos los días, que sí. Más, hoy vamos a comer bien. Todos necesitamos de este alimento. Todos. Tú no puedes comer. Oye, tú me estás viendo a mí, yo no. Se ríen, ¿no? Encima. Yo creía que no se iban a reír, pero bueno. Como todos los días, me mantengo todos los días.
si no comes de la palabra del Señor, si no te alimenta la palabra del Señor, vas a ser un desnutrido y no vas a saber la verdad. Pasamos al siguiente anuncio. ¿Que no tenemos? Esto es en directo, o sea que las cosas en directo suelen pasar así. Mira, detrás de tus asientos, detrás de los asientos que tú ves que tienes enfrente, hay unos sobrecitos. Pero independientemente de los sobrecitos, hay unas tarjetitas, ¿vale? Que si quieres la puedes rellenar, no es obligación, la puedes rellenar con tu dato, con tu nombre, teléfono, ¿vale? Y si quieres hablar con el pastor, comunicarte con él, hacer algunas preguntas, lo que sea, pasar un tiempo, tomar un café y conversar, puedes hacerlo, ¿vale? Sin ningún problema. Yo ahora mismo lo estoy comprometiendo al 100%, ¿vale? Seguro que te va a atender. Y verás que hay unos sobrecitos también. Esos sobrecitos nosotros los usamos para la ofrenda. Es sin obligación. Tú das si puedes, si quieres. Nosotros estamos apoyando a otros hermanos que están en misiones, en Mallorca, si no me equivoco. Sí, ¿no? Siempre me equivoco con otro nombre. Y están haciendo la obra del Señor también. Nosotros colaboramos con ellos y tenemos pensado también colaborar con otras familias también. Entonces, para que el reino de Dios se extienda, no solamente lo tenemos aquí, ubicado en Dos Hermanas, queremos que el reino de Dios se extienda. Así que es una gran bendición poder contar con eso. Y también hay gastos, por supuesto que hay gastos. Así que para todo eso lo usamos, para tener calefacción en invierno, aire acondicionado en verano. Así que es una bendición. Gracias por haber venido a participar de este tiempo. Medita sobre la palabra de Dios. Si no tienes Biblia y quieres obtener una, te podemos regalar una. Es gratis. Aprovecha. Esto no es Black Friday, pero es gratis. Es totalmente gratis. Lo puedes obtener. Llévate, si quieres, la palabra de Dios, pídela a uno de los hermanos y seguramente te la van a regalar. Así que gracias por haber venido, gracias por haber participado una vez más en la Iglesia Bautista del Olivar. Recuerda, no somos una religión, practicamos una relación con el Padre. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por tu gran amor, tu gran misericordia. Gracias por darnos el mejor regalo que podemos tener en estos días. A pesar que en estos días hay mucho materialismo, muchas fiestas, Señor, pero creemos que tú, Padre, has enviado el mejor regalo a nuestras vidas, la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo, el cual derramó cada una de gota de su sangre en esa cruz para perdonarnos. Gracias por amarnos de tal manera que enviaste a tu Hijo en rescate, Señor. Te pedimos, Señor, que aquellas personas que no te conocen en este día no se vayan como han venido, vacías, tristes, solas. Sobre todo en este tiempo, Señor, que hay muchas emociones de por medio, faltas, incluso carencias, incluso familiares que han partido y se sienten tristes. Te pido, Señor, que obres en sus corazones y realmente puedan reconocerte como el Hijo de Dios. Señor, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por la misericordia. Te pedimos que en cada momento, que en cada lugar, podamos ser buenos administradores del tiempo, representando cada momento. Queremos ser tu hijo, así como decía el hermano y pastor Alberto, cada día. Ayúdanos, Señor, porque somos hombres y muchas veces fracasamos y te pedimos, Señor, que nos ayudes en cada una de nuestras debilidades, que pronto podamos compartir todos juntos un día más con tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.